Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El ministro Eduardo del Castillo es interpelado. En este momento ya va un día de su interpelación y para aquellos que no estén entendidos sobre esta cuestión, básicamente es una serie de preguntas que se le hacen a la autoridad sobre su labor, simple y sencillo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Bolivia exista una justicia tan parcializada? Casos específicos. ¿Por qué se detienen a autoridades elegidas por el pueblo? ¿Y por qué no persiguen, como persiguieron a Camacho en su momento, a personajes como Reinaldo Ezequiel, por ejemplo, quien atropelló en más de una oportunidad a peatones, vista libre? ¿Por qué ese servilismo de la justicia? Y además, otro ejemplo, ¿cómo es posible que Eduardo del Castillo no tuviera un solo detenido luego del mega operativo del cual se sentía orgulloso, donde destruyeron 27 laboratorios clandestinos para la producción de estupefacientes y no atrapó a nadie? Pero sí puede detener y perseguir a opositores políticos como Áñez, como Camacho, como Pumari, como cualquier personaje que en el ámbito de la política tomara relevancia o se convirtiera en un líder de cualquier agrupación ciudadana. Ese servilismo, esas cuestiones se transfieren y se le hacen de manera directa a una autoridad. En este caso es el ministro Eduardo del Castillo, quien tiene mucho que responder. Tendremos una interpelación al ministro de Gobierno, un ministro que es capo para agarrar gobernadores, pero no agarra un solo narco. Entonces, es parte de la conclusión que ya voy asumiendo, porque de 27 casos, 27 fábricas de cocaína, no cayó uno solo, todo un récord, 27, todas en el Chapare, pero sin embargo a un gobernador, más allá de las diferencias ideológicas con ese gobernador, capo para cazar gobernadores y funcionarios públicos contrarios políticamente, pero no agarra un solo narco. Y lo único que estamos viendo es que en Bolivia sí tenemos mega producción de cocaína en el país. Hemos escuchado al ministro Eduardo del Castillo, que ha señalado que vendrá a la interpelación. Y nos parece bien. Hoy, después de 5 meses, el ministro Eduardo del Castillo, en nombre del presidente Arce, se va a presentar ante esta asamblea para responder sobre el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho. Y a este respecto hay que hacer 3 puntualizaciones que preocupan a los bolivianos. Lo primero es que fue un secuestro con grave violencia, con uso de encapuchados, con uso de armas de alto calibre, con violencia. Un secuestro que no tuvo las formas del debido proceso porque no se lo citó a declarar previamente. El gobernador Luis Fernando Camacho había señalado varias veces que iba a presentarse a declarar. De hecho, se presentó a declarar en varias oportunidades, pero luego fue sorprendido con una aprehensión que, reiteramos, fue ilegal y violenta. Lo segundo es que el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho constituye un gravísimo atentado a la democracia, porque representa el modus operandi del movimiento al socialismo para defenestrar de su cargo a autoridades electas, sean estos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Este secuestro de la primera autoridad política del departamento, reitero, constituye un grave daño a la democracia. Y es ahí donde a todos los bolivianos nos debe importar que se respeten las formas del debido proceso. Hay una relación directa entre la calidad de la democracia y el Estado de Derecho, es decir, la calidad de nuestra democracia.
cuando secuestran a una autoridad electa sin seguir el debido proceso, alejándolo de su cargo para el cual fue electo por el voto popular, están secuestrando también la democracia. El secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho significa el secuestro y el grave daño a la democracia. Es una autoridad electa por el voto popular a quien hoy tienen secuestrado en Chonchocoro, pudiendo tranquilamente dentro del debido proceso y del respeto por la legalidad seguir esta investigación, pero permitiéndole ejercer las funciones para el cual fue elegido por el voto popular. Esto es lo que preocupa a la gente, a los bolivianos, que no se respete el debido proceso, que se secuestre un gobernador sin citación previa, con violencia, de una manera atroz realmente, y que el movimiento al socialismo use este mecanismo para irrespetar el voto popular. ¿Van a buscar la censura del ministro? Puesto que vamos a buscar la censura del ministro. Curas de extranjero, por favor. El día que investiguen a Evo Morales tendrán toda la certeza absoluta de poder investigar a cualquier gente. Nosotros exigimos que no solamente se investigue a Evo Morales, aquí hay parlamentarios denunciados de violación impunes, cuyas bancadas los han protegido para no las nacionales éticas, y hoy día nos quieren hacer creer. Los invito, revisen el caso Angulo Lozada, donde el procurador ha revictimizado a la señorita Brisa Angulo Lozada más de 10 veces en el proceso de la CIDH. La acusada de querer hacer plata por denunciar pederastía y pedofilia. Y hoy día él se quiere ensalzar cuando no hace su trabajo, el tremendo inepto, tratando de decirle a la gente: yo voy a embanderar la causa. Por favor, hay que ser consecuentes. Insisto, el día que se investigue no solamente al señor Evo Morales, sino a todos los diputados, senadores, ministros, exministros acusados de casos de pedofilia, porque han sido acusados en fiscalía, ese día tendrán la cara y la moral de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Lo que yo quiero dejar claro: nosotros repudiamos este hecho, exigimos una investigación a fondo, pero que las investigaciones se hagan en el marco del debido proceso y respetando la normativa legal. Evidentemente, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la bancada de Comunidad Ciudadana han interpuesto una interpelación en contra de mi persona con 11 preguntas que van a ser resueltas y respondidas con forma normativa legal vigente el día de mañana en la gran casa de la democracia, donde las autoridades de distintas fuerzas políticas van a tener que evaluar las políticas que se han empleado referente a este tema. Los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la bancada de Comunidad Ciudadana han interpuesto una interpelación en contra de mi persona con 11 preguntas que van a ser resueltas y respondidas con forma normativa legal vigente el día de mañana en la gran casa de la democracia, donde las autoridades de distintas fuerzas políticas van a tener que evaluar las políticas que se han empleado referente a este tema. El MAS quiere tapar los grandes problemas de corrupción que tiene el gobierno de don Luis Arce Catacora, distrayendo con un hecho delictivo, se puede decir, que está en investigación, ¿no es cierto?, de algunos banqueros, y con eso quieren estigmatizar a Santa Cruz para que la población esté hablando sobre este tema, que no deja de ser un problema para muchos de los usuarios, pero el gran problema principal son los hechos de corrupción, que eso sí nos preocupa a la totalidad de los bolivianos. ¿Qué pasa con ABC? Porque han sobreseído. De eso es lo que no quieren hablar. Entonces, el Banco Fácil es una de las cortinas de humo, ¿no es cierto? Que hay un problema así, pero es una cortina de humo para distraer la atención del pueblo boliviano, para tapar hechos de corrupción como lo de la ABC, como de los autos robados, como el encubrimiento que se hace al narcotráfico, porque hace rato que en este país solo capturan sardinas, pescaditos pequeños, y los peces gordos siguen libres, siguen montando laboratorios y siguen produciendo cocaína en este país. Esos son los hechos que quiere ocultar el gobierno nacional. Los bolivianos no somos tontos y nos damos perfectamente cuenta de lo que está pasando. Que el problema del Banco Fácil hay que solucionarlo, que hay que darle soluciones a los ahorristas, sí, pero no podemos distraernos los ciudadanos bolivianos de los grandes problemas que tiene el gobierno nacional. Y a esto le sumamos también el problema que nos atañe a todos los bolivianos, que es la gran crisis económica, la falta de dólares. Bueno, a pesar de que ya pasaron
casi 5 meses del secuestro del gobernador, vemos que por fin se viabiliza esta interpelación. Con una cuestionante, algo dudoso surge. Tenemos conocimiento de que la agrupación, creemos, a través de su representante, presentó una solicitud el día 4 de enero y que Comunidad Ciudadana presentó una solicitud también de interpelación el día 11. Sin embargo, por alguna extraña razón, el presidente de diputados dilata el envío de la solicitud de los parlamentarios de Creemos al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, bueno, se viabiliza la solicitud realizada por Comunidad Ciudadana, dejando a los parlamentarios del partido del gobernador sin la posibilidad de cuestionar las acciones y el secuestro realizado con el gobernador. Esperemos que las preguntas planteadas, no las conocemos, por los parlamentarios de Comunidad Ciudadana sean las adecuadas y esperemos también de que no sea un show lo que se viva en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejando sin efecto o saliendo ovacionado, como ha sucedido en otras oportunidades con los ministros de Estado cuando son interpelados. Efectivamente, por eso decía, ojalá no sea un show más donde salgan ovacionados a pesar de haber cometido infracciones, injusticias o delitos, en este caso clarísimo, con lo sucedido con el gobernador del departamento de Santa Cruz. Y bueno, esperemos que las preguntas, reitero, planteadas por los parlamentarios de Comunidad Ciudadana hayan sido bien planteadas y sean respondidas a cabalidad y no sea un show. Después de 5 meses, el ministro Eduardo del Castillo, en nombre del presidente Arce, se va a presentar ante esta asamblea para responder sobre el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho. Y a este respecto hay que hacer 3 puntualizaciones que preocupan a los bolivianos. Lo primero es que fue un secuestro con grave violencia, con uso de encapuchados, con uso de armas de alto calibre, con violencia. Un secuestro que no tuvo las formas del debido proceso porque no se lo citó a declarar previamente, pero luego fue sorprendido con una aprehensión que, reiteramos, fue ilegal y violenta. Lo segundo es que el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho constituye un gravísimo atentado a la democracia, porque representa el modus operandi del movimiento al socialismo para defenestrar de su cargo a autoridades electas. Por supuesto que vamos a buscar la censura del ministro, estamos seguros que, y en esto hemos venido coordinando con la bancada de Comunidad Ciudadana, nosotros habíamos dicho algo que me parece que es importante no soslayarlo hoy. El pliego de interpelación fue realizado por nuestra bancada de Creemos y la presentamos primero que todos, pero lamentablemente el presidente de la Cámara de Diputados guardó nuestra interpelación. Vamos a hacer escuchar a la prensa el siguiente. Antes de ir con eso, señores, básicamente se busca apartar al ministro Eduardo del Castillo de su cargo porque obviamente es totalmente ineficiente, primero en su lucha contra el narcotráfico, que cada que hace un operativo le quita una moneda de 50 centavos al bolsillo de los narcos, y hablo por supuesto de los peces grandes, de aquellos que sí se benefician de manera abundante de todo este negocio ilícito, y no pues de los pequeños que van y venden sus bolsitas allá en la Universidad Gabriel René Moreno o en cualquier otra universidad de Bolivia, que se sabe muy bien que en sus alrededores o incluso propios estudiantes que se dedican a la mala vida, pues venden ahí sus gramos y las miserias que es el resultado de los que consumen esa droga, ¿no? Y yo voy a hacer un pronóstico de todo esto, algo que... En esta guerra interna, en esta guerra sucia que existe dentro del masismo actualmente, la lucha entre Evo y Arce, el ministro es un personaje muy importante para el gobierno de Arce. Por una interpelación, por una denuncia en su contra, que el gobierno utiliza muy bien la justicia, evitando que sus minions, que sus esbirros pisen la cárcel, muy probablemente no
lograrán bajar al ministro, que es lo que se busca, apartarlo del cargo. ¿Qué se requiere para que Eduardo del Castillo sea despedido, que pierda su empleo y que, bueno, pueda irse a pasear a Cuba, uno de los países que seguramente le encantarán visitar a él como turista, pero no vivir ahí como un ciudadano más? Se requeriría o sería necesario un escándalo al nivel de un daño económico enorme. Por ejemplo, el anterior caso del masista que se hizo millonario en un par de añitos, ¿no? Que compró su sobrino compró 5 bienes inmuebles en un solo día. Ese nivel de descaro, ese nivel de corrupción se requiere. Pero claro, será complicado de evidenciarlo, será difícil de encontrarlo. Y aún así, incluso tengo mis dudas. Volvamos al video. Siguiente audio. Te cuento una cosa, que ayer nos han dicho que hay que ir al legislativo con carteles. Hasta los policías dicen que les van a ir. Y qué bacana que dice que hay que sacarlo de hombros al ministro del Castillo. Y enseguida te cuento que nos está obligando. Qué bacana, ¿no? ¿Han escuchado? Son funcionarios y servidores públicos que están siendo trasladados del interior del país el día de hoy para sacarlos en hombro al ministro de gobierno, supuestamente porque ha hecho un buen trabajo. Para aclaración del pueblo boliviano, el día de hoy la interpelación es sobre el tema de su aprehensión del señor Fernando Camacho. Pero hay que aclarar por qué ha sido la aprehensión. Ha sido por el caso del golpe 1. Y se supone que la población y el pueblo boliviano estaba esperando y está esperando que este señor pues esté tras las rejas, no solamente Fernando Camacho, como también varios coautores, cómplices del golpe de Estado. Es un pedido de los sectores sociales del pueblo boliviano, los que hemos estado pidiendo justicia ante esta justicia negligente que tenemos en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Esta interpelación del día de hoy para nosotros es un saludo a la bandera, porque hay otros temas de relevancia en nuestro país que se debería de tocar. Hay interpelaciones varias que no están tomadas en cuenta. Lamentablemente están escogiendo cuáles son en las cuales se la puede sacar en hombros a los ministros, ¿no? Y para poder acarrear a los funcionarios públicos. Y demandamos también a los colegas diputados que están en el interior y vayan y fiscalicen quiénes han faltado a su fuente laboral de las diferentes entidades del nivel central. Lamentamos que estas autoridades vengan y acarreen gente para poder presionar a los diputados, para poder coercionar de alguna manera, implantar cierta presión psicológica a estos diputados, porque se supone que hoy día el ministro no va a poder ser censurado. ¿Cómo se le va a censurar a un ministro que ha ordenado que se aprenda al señor Fernando Camacho por el tema del caso Golpe 1, ¿no? Es algo insulso, ¿no? Para nosotros esta interpelación es un saludo a la bandera. Se debería de tocar otros temas en la interpelación y no este tema. Además ya son temas pasados, el señor Fernando Camacho ya está pues tras las rejas, ¿no? Tenemos esa observación y queremos poner esa denuncia. Un saludo a la bandera rojo, amarillo y verde o a su huipala. En serio, hay que hacer esa distinción. ¿A qué bandera es un saludo esta interpelación? Que por cierto, qué facilidad a la hora de decir semejante tontería de que lo de Camacho es un tema pasado. Claro, a ellos qué les importa y no les interesa para nada el debido proceso. Violar la ley siempre y cuando salgan beneficiados ellos. Por eso no quieren volver al pasado. Por eso no quieren tomar en cuenta el fraude electoral de Evo Morales, que sí hay pruebas, que sí hubo evidencia, que más de una institución, tanto boliviana como internacionalmente,
reconocieron que Evo Morales, las elecciones durante la postulación ilegal de Evo Morales fue fraudulenta. Claro que no quieren volver a mirar al pasado cuando no les conviene, pero cuando les toca a regañadientes hacer una rabieta internacional, siempre utilizan hace 500 años los colonizadores, pero hoy somos una colonia rusa y china. Pero cómo les encanta revictimizarse cuando les conviene y cuando lo utilizan a favor de alguna estupidez socialista que se les ocurra. Pero cuando se trata de escudriñar en la historia y ver si algún accionar de alguno de sus yuncos fue correcta o fue en base a la ley, pues ahí no, ya es pasado, ya está preso. No está preso porque se le haya ejecutado una sentencia a Camacho, ni a Áñez, ni a Pumari. Están presos de manera preventiva. El abuso de la ley con la detención preventiva es otro tema importante. ¿Qué es lo que utiliza el masismo? El masismo cobarde, el masismo corrupto. Utiliza eso a su favor. ¿Cuántos años está Áñez en prisión? De manera preventiva. ¿Se estaba escapando de Bolivia? No. ¿Estaba en una terminal? ¿Estaba en un aeropuerto? Estaba en su casa. La secuestraron de su casa. Así como a Camacho. Y esto representa el socialismo en Bolivia. No nos importa revisar la historia ni cómo realizaron su sucio trabajo nuestros mercenarios privados. Nos interesa que ya está preso y podemos seguir el relatito del golpe para no hacer caso a lo del fraude. Señores, la interpelación es un pequeño paso, claro, pero hace falta mucho más. Hace falta demasiado. Porque es contra estos payasos y cómplices de la dictadura contra quienes es la lucha. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo, nos vemos en otro video.